Saludos, bienvenidos nuevamente a la clase. Hoy vamos a estar hablando sobre un nuevo formato, o quizás vamos a estarnos remitiendo a un poco de explicación técnica, porque al fin y al cabo no es solamente sobre pasión y cómo poder ser más agresivos y más emocionantes, más determinantes en la negociación. A veces tenemos que entender más claramente cuál es el proceso que nos lleva a las diferentes metodologías de negociación, porque de esa forma podemos elegir más efectivamente. Hoy les voy a hablar lo que llaman los MARC. ¿Qué son los MARC? Bueno, si se fijan en la ficha 2, los MARC son los medios alternativos de resoluciones de conflicto. Entonces, ¿qué son estos? Primero de todo, vamos a desglosar estas expresiones. Vamos a hacer un proceso de separación de cada uno de estos términos para poder entonces entender cómo se complementan, cómo se amalgaman, cómo se desarrollan dentro de un concepto generalizable, un campo de estudio. Bueno, medios. ¿Qué son los medios por empezar? En la ficha 3 ahí le explico. Los medios son recursos que las personas utilizamos para lograr alcanzar un objetivo que se sustenta en una necesidad que deseamos satisfacer. Un objetivo de una necesidad que deseamos satisfacer. Una necesidad o un deseo cabe agregar aquí. Entonces, los medios pueden ser de diversa naturaleza. Medios como canales. Por ejemplo, una escopeta si deseamos cazar un jabalí o si deseamos ir de cacería. Una radiografía si un médico necesita saber cómo se encuentra una fractura. Estos son medios, son canales, son herramientas. Pero también pueden ser un proceso. Es decir, un conjunto de pasos secuenciales de que si deseamos efectuar una compra, siendo responsables del área de adquisiciones en una empresa, esto como un ejemplo, o si necesitamos resolver un conflicto. Un proceso o una herramienta. No solamente es algo, es una herramienta, es un proceso tangible, es un intangible. Ahora, ¿por qué es esto? Refirámonos a la etimología, a la raíz de la palabra medio. Medio es origen del latín medius, que significa algo que nos permite obtener un objetivo, alcanzar un objetivo, un beneficio superior, que nos permite para servir un determinado fin. Eso es lo que significa la palabra medius. Entonces, del MARC, con la palabra siguiente es alternativa, la alternativa. En determinadas circunstancias se pueden presentar a una persona o un grupo varias posibilidades que dan a actuar en fin de lograr un propósito. Por ejemplo, una marca de carro. Cuando usted va a comprarse un carro o una computadora o cualquier objeto en particular o cualquier servicio en particular, por lo general en una economía de mercado, los servicios o los productos que nosotros compramos, que nosotros adquirimos, son productos o servicios que tienen alternativas. Eso quiere decir de que hay una competencia. Lo que significa esto simplemente es de que cada uno de ellos consta con una serie de competidores que van a ofrecer calidades, que van a ofrecer beneficios quizás similares, comparables. Eso es lo que los encaja dentro de la sección de alternativas. Entonces vamos aquí a desglosarlo porque entonces va a ser mucho más efectivo para ustedes a la hora de entenderlo. Tuvimos primero la M, que era medios, después la A, alternativos, ahora continuamos. ¿Por qué esto es un buen ejemplo y por qué es importante el visualizar el concepto de alternativa? Imagínese su vida, imagínese su patrón de consumo como un proceso quizás lineal. ¿Ok? Al momento de usted decidir realizar una compra, entiéndase comprar un carro, comprar un vehículo, usted llega a un punto crucial, a una encrucijada, en la cual usted tiene que decidir por comprar un carro o un vehículo que más se ajuste a sus necesidades. Entonces, en ese momento, y esto es en su cabeza, porque usted no tiene cada una de estas marcas, no tiene cada uno de estos carros, sino que tiene que elegir, surgen distintas alternativas. Estos son canales los cuales usted puede seguir. Estos son vías los cuales usted puede continuar según
su necesidad según su mejor información. Entonces, supóngase, por ejemplo, que la alternativa deseable, si estuviésemos hablando en el caso de una computadora, es comprarse la marca X. Entonces, en este momento usted decidió seguir el camino de comprar la marca X. Automáticamente, en ese momento que usted compró la marca X, las alternativas que usted tenía como concepción en su cabeza, automáticamente se eliminan. Y su proceso de compra como un consumidor continúa siendo un proceso lineal. ¿Por qué le estoy diciendo esto? Porque si usted se da cuenta, el concepto de opciones, el concepto de compra, el concepto de adquisición, dentro de este tipo de contexto se refiere al tipo de alternativas que son excluyentes, mutuamente excluyentes. Esto significa de que el proceso de usted tomar opción o elegir una alternativa automáticamente está eliminando las opciones de adquirir o de elegir por las otras. El proceso continúa. Usted no puede revertir el proceso porque es un proceso lineal que tiene una relación de tiempo. Entonces, todos los modelos tienen características más o menos similares cuando hablamos de alternativas, más o menos parecidos, pero cada uno se va ajustando más o menos de forma mejor o peor a nuestro presupuesto, a nuestras necesidades. En este caso nos encontramos frente a alternativas y entonces ahí es que hablamos de alternativas que son alternativas excluyentes. Ahora, también puede darse el caso, y aquí es muy interesante, de que estas alternativas, de que se nos presenten, puedan ser seleccionadas una después de la otra, de forma no simultánea, sino de forma consecutiva, mejor dicho, de forma consecutiva. Esto significa de que en cuyo caso estamos hablando de alternativas incluyentes, que pueden ser complementarias bajo determinadas condiciones, como es el caso de la conciliación y el proceso judicial, como veremos más adelante. Si usted está en un proceso de negociación, una negociación personal, emocional, negociación de pareja, es muy difícil o es probablemente indeseable que usted elija dos alternativas que sean de caso o de condición simultáneas. Por ejemplo, la conciliación o la resolución legal. Sería contraproducente elegir estas ambas alternativas al mismo tiempo por los costos que significan y sobre todo los costos emocionales. Pero es posible de que una alternativa le continúe a la otra, dada la posibilidad de que esta alternativa o esta opción, por ejemplo, hablando específicamente de la conciliación, no obtenga los resultados deseados, entonces ahí pasaríamos a lo que es la segunda alternativa, que es la alternativa de la resolución legal, por vías legales. Esto es un proceso de resolución incluyente. Ahora, alternativa, hablando de vuelta de la etimología, es la circunstancia por la cual una persona o un grupo tiene dos o más posibilidades de actuar según una específica o determinada situación. Esto es obviamente con el fin de lograr un objetivo. Hay diferentes canales y cada uno se ajusta a nuestras necesidades según nuestra situación y nuestra información en un determinado momento. Ahora, pueden ser excluyentes, es decir, solo se puede escoger una de las posibilidades, o ser incluyente, en cuyo caso podemos escoger más de una, preferentemente o por lo general de forma consecutiva y no simultánea. Entonces, en la siguiente ficha, hablando sobre la R, la resolución. ¿Qué quiere decir resolución? ¿Qué entendemos por resolución? Bueno, cuando resolvemos algo, digamos un conflicto, pues cuando logramos un acuerdo que soluciona las diferencias y que tengamos con unas u otras partes. Resolución es la solución que encontramos para un problema, una dificultad o una disyuntiva. Entonces, hablando sobre la etimología, el origen de la palabra resolución, tiene dos frases, tiene dos raíces. Procede de la voz latina resolutio, que significa acción y efecto de resolver. Resolver procede del latín, esto es una vuelta, los dos orígenes, que es re y solvere,
que significa soltar y desatar, solvere, soltar y desatar, repetir. O sea, volver a soltar. Una vez que el proceso se ha desatado, se ha liberado de la constricción que significaba la tensión causada por el problema que se estaba buscando en la negociación. Visualícenlo. Es un concepto muy interesante. Resolver, como que es actualizar la situación y darle una normalidad. Hay ciertos casos o ciertas instancias en que el proceso no resuelve, sino que simplemente el conflicto se canaliza, no se recanaliza, sino que se canaliza. Hay situaciones, por ejemplo, de guerra, en la cual hay una digresión, hay un desbalance de poder entre partes étnicas, grupos étnicos, que es una situación que se origina desde el momento en el cual esa civilización nace realmente. Entonces, el conflicto es el proceso culminante, el conflicto violento, entiéndase, es el proceso culminante de esa tensión étnica. Al momento de que se busca una resolución, una paz, que se forma una transformación del conflicto, entonces lo que se está efectivamente logrando es una canalización del poder, no se está recanalizando, por lo cual no se resuelve el conflicto, se transforma. Y es importante que hagan este tipo de distinciones, sobre todo si van a trabajar o trabajan en este tipo de entornos. Sean correctos con las palabras que usan. Una excelente recomendación para ustedes. Actualícense, procuren mantener un lingo, un léxico que sea lo más diverso posible, porque el poder que ustedes pueden llegar a adjudicarse o a ganar en una negociación por ser personas que sean verbalmente estructuradas y florecidas, puede ser un enorme beneficio y una superioridad sobre la competencia. Entonces, seguimos. En la próxima ficha, la C, conflicto. Esto es, aquí me remito obviamente conflicto, la antítesis de resolución, aquello que busca la resolución, el conflicto. En el módulo de teorías de los conflictos, nosotros pensamos de que Stephen Robbins, que es un gran teorista en lo que es estudioso el conflicto, lo define como el proceso que se inicia cuando una parte percibe que otra la ha afectado de manera negativa o que está a punto de afectar de manera negativa algunos intereses. Piénsenlo estructuralmente como está esta frase. El conflicto se suscita cuando una de las partes determina, establece o percibe de que hay un efecto negativo de la acción de la contraparte o un riesgo de efecto negativo por la acción que está llevando a cabo la contraparte. El conflicto significa cuando hay un interés mutuo, perspectivas e intereses diferentes. Intereses de acotarlo, intereses de captarlo, pero obviamente no se está llegando a ver cómo se puede resolverlo de forma amigable. Entonces, ¿cuáles son los conceptos de Mark? Teniendo en cuenta la explicación dada anteriormente, tenemos ya la idea clara de lo que significan los medios alternativos de resolución de conflicto, como yo les expliqué, los Mark. Ahora, en base a ello, podemos nosotros dar una definición que lo describa en términos de lo que significa la gestión de conflictos. Los MARC son los procesos que alternativos al proceso judicial, alternativos es la palabra operativa, alternare significa opción, variar, esa es la etimología de la palabra alternativa. Disponibles para la resolución de conflictos en los cuales, más que imponer una solución, porque lo que no se busca es de que el poder venga de forma externa o de parte de una de las partes que están en combate, se permita que las partes creen su propia solución. Eso es la resolución del conflicto. Cuando las partes entregan parte de su poder hacia el método y de esa forma obtienen un proceso que les permite capturar el poder entre ellos para entonces avanzar. El poder no se les quita una tercera parte, el poder se lo adjudica mutuamente para buscar entonces un proceso que sea mutuamente beneficioso.
En la siguiente ficha, ¿cuáles son los principales marcos? Aquí les voy a contar un poco de vuelta, tenemos que utilizar la terminología apropiada y entonces utilizar los diferentes procesos y tener claridad acerca de ellos. Los principales procesos alternativos al proceso judicial en nuestro medio son cuatro que entendemos, cuatro que se han clasificado. La negociación o transacción, la mediación, la conciliación y el arbitraje. Muchas veces personas o entidades que no tienen pleno conocimiento de cada uno de estos términos, de cada uno de estos procesos, confunden cómo es la mejor forma de utilizarlos apropiadamente. Aquí lo que vamos a referirnos a es que vamos a explicarles cómo se utilizan cada uno de ellos para que entonces usted va a tener la capacidad y la habilidad de procurarlos correctamente durante el tipo de iniciativa de negociación. Entonces, el primero, la negociación o transacción. Las partes se enfrentan directamente sin la intervención de un tercero la solución de un problema. Ejemplo, el caso de la negociación colectiva en la etapa de trato directo. ¿Qué quiere decir esto? Cuando se está llevando a cabo un proceso, y esto es a lo que nosotros nos referimos en este curso en particular, que es dos partes buscando utilizar sus propios medios y sus propias fortalezas, incluyendo su subjetividad y sus preconcepciones sobre la contraparte, el proceso y el beneficio que se busca, para entonces comprenderse y llegar a un acuerdo que sea mutuamente beneficioso. Esto es de vuelta en el caso de que sea un proceso de ganar-ganar que ambas partes busquen, porque es posible de que una de las partes, sobre todo la parte con mayor poder, busque el ganar-perder. Esto entonces implica que el proceso no va a ser un proceso o una transacción mutuamente beneficiosa, va a ser un proceso en el cual va a haber un fracasado, un derrotado, un perdedor. Entonces, ¿cuál es la siguiente etapa? ¿Cuál es el siguiente beneficio? Aquí entonces quiero por favor describírselos porque es importante que ustedes lo recuerden. Teníamos primero de todo, 1, de a 2, la negociación. Segunda fase, 2. De a 3, la mediación. Aquí ya nosotros hemos integrado un elemento externo, el mediador, aquella persona que facilita el proceso de comunicación de tal manera de que se pueda llegar a un entendimiento entregándose el poder de la resolución del conflicto a una tercera parte. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en la mediación? En la ficha número 11. Cuando las partes no pueden solucionar directamente una controversia o un conflicto y se interrumpen las conversaciones, un mediador, como un psicólogo, puede recurrir a un tercero neutral, y esa es la palabra operativa, neutral, o por lo menos que opere como tal, para que promueva nuevas reuniones y el reinicio del diálogo a fin de que las partes desplieguen sus mejores esfuerzos en encontrar una resolución del conflicto. El efecto del mediador, quisiera clarificarles una vez más, no es el de resolver el conflicto por las partes. Lo único que hace el mediador efectivo, actúa como un catalizador, como un agente, como si fuese un agente químico, que tiene la voluntad, determinación, habilidad y sobre todo el poder que le ha sido adjudicado a las partes combatientes para que más rápidamente las partes se comuniquen. El tercero no plantea alternativas de solución, o no debería plantearlas. Debería facilitar el diálogo. Únicamente se limita a ser un facilitador de tal. Un ejemplo se encuentra en las negociaciones colectivas cuando se rompen los tratos directos con su posible consecuencia de un plazo, la huelga. Usted la conoce, en América Latina no son procesos que son alternativos, que no son tan raros, y entonces la huelga se suscita cuando no existe un entendimiento entre las partes, por lo cual se requiere la participación o la intercesión de un tercero o un grupo tercero que esté dispuesto a actuar como un punto de referencia de poder
o de relación para que se restablezca la comunicación. Entonces, la autoridad de trabajo convoca a las partes y de esa forma entonces se comunica más efectivamente. Tercer punto, la conciliación. Cuando las partes, y aquí lo vamos a incluir porque es importante que también lo recuerden, de a dos y puede incluir a tres. Ahora, la conciliación como un efecto es cuando las partes recurren a un tercero neutral, y esto no solamente es un efecto directo, pero es posible, quien además de convocar las partes y facilitar el reinicio del diálogo, puede, de considerarse necesario, hacer sugerencias de alternativas de solución para que sean evaluadas por las partes y, de ser el caso, acordadas libremente. El proceso de conciliación, el proceso de sugerir alternativas, es un proceso de que mejor se lleva a cabo por una tercera parte, y es por eso de que en su condición óptima debería ser así. Esto no siempre es el caso, y hay veces en que hay dos partes en las cuales logran conciliar sus diferencias, logran llegar a esa conciliación mediante la sugerencia de alternativas por ellos mismos, alternativas que son mutuamente beneficiosas. Esto es diferente a la negociación. No negocian las alternativas, las sugieren y después se implementan. Y finalmente, y que es importante entender, de que las propuestas del conciliador son solo eso, propuestas, no son imposiciones, no son legalmente determinantes. Y por tanto, las partes pueden no aceptarlas. Les voy a dar un ejemplo muy particular. Hay un centro en Suiza que se llama el Henri Dunant, que es muy conocido. Henri Dunant fue el fundador de la Cruz Roja Suiza. El centro Henri Dunant es famoso a nivel global, quizás utilizando la reputación que tienen los suizos de neutralidad, porque se involucra en resolución de conflictos bélicos. Entonces, un centro o un grupo de terceros, tales como Henri Dunant, lo que sí tiene es plena legitimidad, pleno reconocimiento, objetividad determinada, demostrable, herramientas que han sido probadas en entornos diversos y sobre todo tienen la valoración y el respeto de ambos partidos, de ambas partes que están en conflicto, como para podérsele atribuir la legitimidad y la aprobación de las sugerencias que ellos ofrezcan. De vuelta, estas sugerencias de que estos partidos terceros, de que estos equipos terceros como conciliadores, no son determinantes, no son imposiciones, pero se entiende de que en el momento de que se ofrece la participación de un conciliador, se reconoce de que este conciliador contiene o contempla alternativas o herramientas de que las partes no contemplaban personalmente. Y entonces va a haber una mayor predisposición a reconocer la labor que esta persona pueda realizar. Entonces, el conciliador, evaluando los hechos, puede sugerir métodos o beneficios políticos. El conciliador, como si fuese el caso de Henri Dunant. Algo similar puede suceder en el centro de conciliación por pretensiones referidas a pago de deudas. Este es un caso aquí, un caso mexicano. Entonces, ¿cuál es el siguiente punto? El arbitraje. El arbitraje ya es un paso más cercano hacia la resolución del conflicto de forma legal. El arbitraje requiere, obviamente, de dos personas y definitivamente requiere de un tercero, que es el árbitro. Es aquel conocido personaje en el deporte que todos tanto queremos. Entonces, el árbitro, en este caso, son las partes que delegan, que han sido delegadas, la neutral definición y la forma de solución de un conflicto. Las partes pueden nominar a los árbitros o aceptar los que una institución arbitral designe. Las partes tienen la facultad de definir los procedimientos. Sus fallos denominados laudos arbitrales no pueden ser revisados en el fondo del asunto en la vía judicial. Esto es un punto, quizás un punto medio.
es quizás es un punto determinante y es interesante el rol del árbitro. Porque si bien el árbitro, cuando emite un fallo, no tiene ningún tipo de implicación legal, también las partes se comprometen a aceptar el fallo del árbitro. Esto es quizás cuando se entiende de que el proceso de arbitraje es un proceso más comprometido dentro de lo que sería una estructura cuasi pseudo legal. Entonces el árbitro tiene un mucho mayor poder y actúa sobre un marco referencial mucho más determinado y mucho más estructurado de que lo haría un mediador o un conciliador que opera dentro del marco de las emociones y las referencias históricas que han llevado al enojo, al resentimiento y por último al problema que está tratando de resolverse. Entonces, ¿qué son las formas de solución de conflicto? Bueno, depende. Según el nivel de control o poder que tengan las partes para solucionar por sí mismos o mediante terceras personas un conflicto, se pueden clasificar los procesos de resolución de conflictos en 3 grupos. Esto es en la ficha 15, se ha dicho de paso. 1, autotutela o autodefensa. 2, autocomposición. Y 3, heterocomposición. Y aquí les voy a explicar por qué es importante que este tipo de terminología las manejen correctamente. La autotutela o la autodefensa. Bueno, los conflictos son solucionados directamente por las partes haciendo uso de la violencia. La violencia, como les expliqué anteriormente, no es necesariamente una herramienta bélica. No significa el uso de las acotaciones físicas. La violencia puede perfectamente ser verbal. Y el uso de la violencia verbal puede tener consecuencias tan lacerantes y tan dañinas y sobre todo tan destructivas o aún más destructivas que la violencia física en algunos casos. Así que entiendan de que la violencia es cualquier medio de que está formulado o está siendo utilizado, medio o canal, para causar daño en la otra persona, para eliminar el poder de la otra persona, para destruir la persona o para quitarle cualquier beneficio o cualquier equidad, equiparidad que tenga hacia nosotros. Entonces, tiene su expresión en la forma primitiva en la cual nuestros ancestros resolvían sus diferencias haciendo uso de poder, en donde operaba e imperaba la ley del más fuerte, el darwinismo. Una de las formas de expresión de la autodefensa es obviamente la guerra. La guerra desafortunadamente es el recurso de aquellos que no tienen capacidad de creatividad, pero esa es una opinión personal. En nuestro medio, la autodefensa está regulada tanto por el Código Civil como el Código Penal. En nuestro medio, entiéndase, en América Latina, en la mayoría de los casos. Nuestro Código Civil reconoce a la defensa posesoria inmediata, por la cual toda persona tiene el derecho de defender sus propiedades de posibles intentos de usurpación mediante invasión o posesión violenta, pudiendo el afectado hacer uso legal en el acto mismo del atropello de que es la víctima de la fuerza para repeler y expulsar al invasor. Aquí estamos explicando un caso muy extremo, pero la autodefensa o la autotutela es una herramienta que está legalmente sancionada. Esto significa de que si usted es víctima de un ataque, usted tiene derecho a defenderse. Obviamente, cuando existe una condición de violencia, una condición bélica, en un proceso, en un entorno legalmente determinado y estructurado como el nuestro, para no usted sufrir las sanciones requeridas por el proceso, usted tiene que demostrar de que efectivamente usted ha sido una víctima de un ataque, quizás no provocado, y entonces de esa forma usted puede acotar la autodefensa o la autotutela. El Código Penal contempla también la legitimidad de la autodefensa bajo la figura de legítima defensa, que esto es lo que yo les explicaba recién. Cuando una persona es atacada poniendo en inminente peligro su integridad física o su vida. Entonces, ahora quiero dejarlos con esto porque es importante que consideren lo que vamos a pasar después, que les voy a estar explicando un poco más sobre la autocomposición y los otros elementos de forma de autogestión. Así que no se vayan.
Bienvenidos nuevamente. Seguimos con nuestra lección de hoy. Estábamos hablando sobre las distintas formas en las cuales uno puede gestionar una resolución de un conflicto, no siempre de las formas quizás más constructivas. Hablaba recién de la autotutela o la autodefensa, que es una forma que está sancionada por el sistema legal. Ahora pasemos a otra metodología que se llama autocomposición. Ahora, en este caso, las partes solas resuelven el conflicto sin la intervención de terceros. Tal es el caso de la negociación. Se define la autocomposición como el sistema de solución de conflictos donde la voluntad de las partes involucradas en él va a ser lo único que ponga el fin al antagonismo. La idea es, como les he contado anteriormente, es de que cada una de las partes involucradas, obviamente normalmente son dos, estén dispuestas a buscar la autogestión y darle un fin al antagonismo, a la actividad bélica, a la actividad conflictiva, a la actividad violenta. Ahora, en esta clasificación en especial se ubica la negociación o la transacción y también la mediación y la conciliación, en tanto de que la voluntad de las partes, la que resuelve el conflicto, son las que actúan, pues el tercero no toma un rol preponderante. En la siguiente categoría tenemos la heterocomposición. Esto es cuando un tercero al conflicto, un tercero ajeno al conflicto, forma parte o define la parte de la solución del conflicto mismo. Estas formas de la heterocomposición son, por ejemplo, el proceso judicial o el arbitraje, en la cual el arbitraje, como yo les expliqué, tiene un rol mucho más importante dentro de la resolución del mismo, por más de que el dictamen del árbitro no tiene una referencia o no tiene una obligación dentro del marco legal. Ahora, hemos definido cómo son los distintos tipos de procesos hacia la resolución del conflicto y cómo es el nivel de participación. Hay dos categorías o dos distinciones que se tienen que hacer en este momento, que también creo que es absolutamente importante que se haga la distinción. Existen medios, de la misma forma que existen medios alternativos, existen medios adversariales y medios no adversariales. Y les explico cuál es la diferencia. Un medio adversarial son aquellos en los cuales un tercero asume la responsabilidad de resolver un conflicto en sustitución de las partes. Típicamente podemos señalar a este grupo el arbitraje o el proceso judicial. Este es un medio adversarial. Esto es un medio en el cual la tercera parte toma control de la resolución del conflicto, considerando la incapacidad de las partes que están en situación de violencia, que están en situación de antagonismo, de encontrar soluciones, tanto por las vías tradicionales como por vías alternativas. Entonces, si nosotros decimos que hay medios adversariales, como el arbitraje o el proceso judicial, también existen los medios no adversariales. Y los medios adversariales, como ustedes se podrán imaginar, son aquellos en los cuales las partes en conflicto retienen el poder de resolver, directamente su discordia, algunas veces ayudados por un tercero, pero sin que éste pueda decidir por una alternativa de solución determinada. Pertenecen a esta clasificación la negociación, la mediación y la conciliación. Entonces, en la siguiente ficha, ¿cuáles son las diferencias? Medios adversariales, medios no adversariales, 2 canales por un lado, 3 canales por otro. ¿Cuál es el punto o cuál es el área donde se puede hacer la distinción? ¿Cuál es el matiz y dónde se establecen cada uno de ellos dentro de él? Bueno, los principales marc a los cuales hemos determinado se distinguen entre sí por el grado de control que tenga el tercero en la decisión final del conflicto, en la decisión final que traerá la resolución. Es decir, partiendo de la negociación, donde no existe ningún control del proceso por parte de un tercero, se pasa por la mediación, la conciliación, donde aparece un tercero con un nivel mínimo de control del proceso, para luego continuar con el arbitraje y el proceso judicial, donde el control del proceso por un tercero es total. Ahora,
quiero hacerles la gráfica porque es importante que ustedes por lo menos puedan visualizarlo como cada uno de ellos. Aquí tenemos, si nosotros establecemos un espectro, imagínense una línea de cobertura donde se pueden establecer cada uno de ellos. Bueno, inicialmente no existe el conflicto. Obviamente aquí es esta dirección. Pero entonces, el punto inicial es la negociación. La negociación es, como yo les definí recién, es el proceso de la resolución del conflicto, de la transformación del conflicto, mediante el cual nosotros, cada uno como partes que estamos en demanda, como partes que estamos en violencia, nosotros buscamos por nuestros propios medios la resolución del mismo. El siguiente punto que nos acompaña es la mediación. Lo escribo de este lado para que no se confundan. Aquí puede aparecer el rol de un tercero, pero sin embargo con un rol muy limitado o muy acotado en lo que puede ser a los efectos de resolución. El próximo efecto es la conciliación. La conciliación ya implica una mayor participación del intermediario, del tercero. Pero entonces ya automáticamente pasamos a la próxima categoría, que es el arbitraje. En este mundo hay dos tipos de actitudes hacia el conflicto, violento y no violento. Se entiende de que cuando nosotros estamos buscando el arbitraje es cuando la violencia como tal no se ha iniciado como un proceso para llegar a la resolución de un conflicto, resolución obviamente bélica. Entonces, aquí obviamente quiero hacer la aclaración. Estos son los métodos que son no adversariales. Podrán ustedes determinar que un término muy conocido es el de adversario. Esto significa de que aquí no estamos contemplando a la contraparte como un adversario, como un contrincante, como un opositor. Y estos sí, ya son los medios adversariales, en los cuales estos métodos, sobre todo estos dos, conocidos como métodos alternativos de resolución de conflicto, ya no son posibles como una forma de buscar una transformación, buscar un encuentro, buscar un proceso que sea congruente. Entonces automáticamente pasa al arbitraje. Pero llega un punto donde el arbitraje no funciona y es en este punto que hacemos la distinción. Este punto, y la razón por la cual lo estoy marcando así tan determinantemente, es porque este punto es la línea de la violencia. La línea de la violencia, la línea del conflicto agresivo. Y entonces, aquí, cuando pasa la violencia, es cuando entra en juego el rol del poder judicial. Y esto es aquí la resolución judicial. Entonces, aquí es cuando justamente quiero que ustedes vean este espectro. Pasamos por no conflicto, negociación, dos partes, sin involucramiento tercero, la mediación, tres partes, involucramiento de un tercero, pero con una participación que no es determinante. Ahí, automáticamente, a los procesos que son adversariales, el arbitraje, como un proceso cuando estos no se pueden funcionar. La violencia ocurre cuando automáticamente no somos capaces de utilizar el arbitraje como un proceso conciliador, como un proceso donde se encuentre una solución, y entonces ahí es cuando toma control la justicia, cuando toma control el proceso judicial, el proceso legal. Ahora, si ustedes se fijan, de la misma forma que en el espectro, aquí hay un proceso que es lineal, en esta dirección. Y aquí es de mayor a menor el rol que tienen las terceras partes en la resolución del conflicto.
En la negociación no existen terceras partes. En el proceso judicial, la tercera parte determina. Y el dictamen del proceso judicial del juez es determinante y es inapelable en muchos casos. Aquí ya las partes que están en combate, que están en conflicto, ya no tienen ningún tipo de participación o de objeción en el proceso de decisión final. Entonces, el proceso judicial, el árbitro o el juez tiene control total sobre la decisión que se va a tomar y probablemente muy poco conocimiento sobre las causantes o inferior conocimiento. Fíjense qué interesante, porque lo que les acabo de decir es lo siguiente, de que si bien en esta situación el rol del tercero es cada vez menor el poder que tiene hacia en esta dirección, el proceso de conocimiento de causa es creciente en esta dirección, siendo aquí también, el proceso de conocimiento es aquí superior y aquí inferior. Aquí es al revés, disculpen. Entonces, aquí la participación es negativa, el control del tercero es negativo y aquí el control del tercero es total. Pero de esta forma, el tercero, si hubiese una negociación en un tercero, sería total. El conocimiento de las razones del conflicto es casi total, mientras que aquí el conocimiento de las razones del conflicto es cada vez menos. Un árbitro o un juez es muy poco el referente, sobre todo emocional, que contiene sobre el proceso o la razón por la cual se da el conflicto. Entonces, ¿a qué nos trae esto? Si nosotros tenemos una metodología en la cual cada vez hay menos control sobre la decisión, o sea, mejor dicho, hay menos poder sobre la decisión, pero la persona que tiene poder tiene aún menos conocimiento sobre nosotros. ¿Qué les dice eso sobre los métodos alternativos de resolución de conflicto? Y eso es justamente lo que les demuestra por qué la conciliación y la mediación son cada vez más populares como formas de llegar a entendimientos cuando existen disputas. Es por eso que es importante que estemos nosotros estudiándolo. Y es por eso que ustedes deriven la lección de hoy. Si ustedes, como partes que están en conflicto, procuran retener control sobre la decisión final y procuran de que cada uno de los involucrados comprenda, y esto es un proceso de comprender, de realmente llegar a un profundo entendimiento de causa y de razón del conflicto, es importante entonces de que se remitan al origen, de que se remitan a las formas más personales y menos violentas y menos tercerizadas de trabajar en la resolución de un proceso de conflicto en sí. Entonces, hay 5 aspectos que diferencian las 5 formas de resolución de conflictos, incluyendo los principales medios alternativos de resolución de conflictos y otros como el proceso judicial, la acción violenta y la acción que son como tales. 1. La formalidad del proceso. Ustedes se podrán dar cuenta de que si bien nosotros podemos considerar una negociación como un proceso formal, como un proceso estructurado, una negociación no tiene ningún tipo de implicación legal a menos que sea contractual. Ahora, en el caso de la resolución judicial, este es el caso absolutamente opuesto. La formalidad, el proceso está determinado y dictaminado por un tercero establecido por el Estado juez y gendarme. El control es total del proceso. Ahora, el carácter reservado del enfoque. En una negociación se puede mantener un mayor nivel de intimidad, se puede mantener un mucho mayor nivel de participación e involucramiento de partes externas, de divulgación de la información. Dentro de lo que es la resolución por vías legales, es muy posible entonces de que haya una resolución que implique una divulgación, inclusive hasta una difamación. Y eso es justamente lo que tenemos que evitar. Tercero, las personas comprometidas. Cuando nosotros iniciamos el proceso de negociación, las personas comprometidas son solamente 2, o las partes comprometidas son solamente 2. Mientras que en un proceso judicial,
las personas o las partes comprometidas pueden ser incontables. Por empezar, los representantes legales de cada uno, porque es poco lo que se utiliza en la autodefensa en el sistema legal hoy en día, conociendo la complejidad del sistema de leyes. Ahora, la decisión que será la consecuencia, cómo esto se refiere a el proceso en sí. Y finalmente, el nivel de coerción ejercido por las partes en disputas o sobre ellas. Es posible de que el nivel de coerción que puedan tener las partes una sobre la otra sea muy superior en una negociación, en una mediación o una conciliación. Ahí toma mucho más preponderancia el poder. Por otro lado, el arbitraje o ya la resolución por vías judiciales o legales, se asume que la justicia, siendo ciega, entonces daría una oportunidad igual a cada una de las partes, porque le quita el poder a ambos. Es clarísimo de que obviamente la justicia se puede llegar a comprar mediante muy buenos abogados y muy buenos litigadores, pero asumiendo un correcto funcionamiento del sistema legal de que le atribuye igualdad de beneficios, igualdad de derechos a la ciudadanía, entonces sí, se elimina el poder de las partes para que entonces cuando haya un gran desbalance del poder, esta probablemente sea la solución óptima y entonces es una gran forma de balanceador el Estado. Entonces, pasando a la ficha número 22, es justamente la gráfica que yo les mostraba, esto que les acabo de escribir recién, la transición, el continuo de las formas de resolución de conflicto, desde la negociación o transacción hacia la resolución por vías judiciales. Esto es simplemente importante para que ustedes lo retengan. Ahora, la siguiente gráfica, la gráfica 23, es un cuadro que quiero que ustedes consideren porque es la descripción, el desglose de cada uno de estos elementos dentro de la perspectiva, dentro del ángulo y la óptica de la formalidad, el carácter reservado, las personas comprometidas en el proceso, la decisión y el nivel de coerción u obligación de acuerdos. Si, por ejemplo, nos referimos al cuadro, aquí podemos ver que dentro de la conciliación el carácter reservado mantiene todavía un nivel de privacidad elevado, o por lo menos más privado de lo que sería si fuese un proceso judicial. En cambio, en la decisión, en el proceso judicial, la decisión la toma un tercero, la autoridad judicial. Entonces tenemos también, por ejemplo, el nivel de coerción o obligación de acuerdos, cuando en una negociación, cuando las partes toman un acuerdo, se pueden utilizar vías legales para forzar el cumplimiento del tal. Pero esto no significa de que hay una parte tercera de que esté imponiendo el acuerdo. Esto significa de que ambas partes decidieron entrar en el contrato, entrar en el acuerdo de libre albedrío y entonces pueden utilizar un proceso legal para reforzar su cumplimiento. Ahora, finalmente, ¿por qué son necesarios los medios alternativos de resolución de conflicto? En este apartado tocamos un asunto que es de particular trascendencia. ¿Hasta cuándo las divergencias que enfrentamos las seguiremos resolviendo en la forma que actualmente la realizamos? Que es, tradicionalmente, por las vías legales. En nuestra sociedad, las personas que enfrentan un problema normalmente recurren al uso de la violencia, amenazas, insultos, represalias materiales o psicológicas, agresión física. Esto es el proceso que tradicionalmente nosotros utilizamos para llegar a un proceso de coerción o para llegar a un proceso de resolución, porque increíblemente la violencia es una forma de resolver un conflicto, o por lo menos de mitigarlo, de apagarlo, de transformarlo. O al proceso judicial una vez que la violencia ha ocurrido, esperando que un tercero, que es obviamente el juez, defina quién tiene la razón y quién no la tiene. Nosotros, por ende, tenemos que recurrirnos a este elemento que estamos utilizando en este particular instante, que es el diálogo, la comunicación. Nosotros hemos escuchado, es Vox Populi, de que la falta de comunicación es la mayor causante de divorcios o la mayor causante de digresiones en la pareja. En un entorno empresarial, el diálogo o la falta de es efectivamente también una
excelente forma de que el conflicto progrese, evolucione, o mejor dicho, devolucione hacia la violencia y hacia la necesidad de una resolución por vías legales. Es por eso que es importante reconocer de que hay que acotarse, hay que llegar a un marco que es quizás más primitivo, el diálogo. El diálogo porque hemos nosotros llegado como seres humanos a un nivel de evolución tal que la compasión puede tomar preponderancia sobre la violencia, de que el respeto puede tomar un rol más importante y más determinante que la agresión. Nosotros, recordando nuestra condición humana, recordando nuestra condición vulnerable, porque al mismo tiempo la opresión y la agresión es simplemente un reflejo de nuestra propia vulnerabilidad, nosotros tenemos que remitirnos a medios alternativos, a procesos no generalizados de resolución de conflicto. La conversación elevada y la cooperación para buscar soluciones que satisfagan los intereses de las partes es el proceso hoy en día ideal, porque la violencia no lo es. Entonces, esta circunstancia se da básicamente porque nuestra sociedad es litigiosa. Eso es una sociedad donde está generalizado el uso del debate como una forma de entender. Pero el debate, si fuese de carácter constructivo, es beneficioso. El debate como un litigio, como un argumento, como una discusión, como una pelea, no. Entonces, está acostumbrada a ver la otra parte como un adversario y por lo tanto busca métodos que resuelvan el conflicto en un esquema de adversidad como la violencia o el juicio. Lo que yo les quiero decir, con lo que les quiero terminar hoy, es lo siguiente. Nosotros hemos hablado hasta ahora, dentro de los marcos teóricos de este estudio de la negociación, de la importancia que es la comunicación como un proceso humano. Es un proceso que es genuinamente y es intrínsecamente humano. Nosotros justamente tenemos que evocar aquellos procesos que nos permitan llegar a un entendimiento más correcto, más apropiado de la relación humana como el principal generador de desarrollo. En la negociación, la única forma que la sobrevivencia se logra no es la de la más fuerte, es la de la comunión, es la de buscar acuerdos que son mutuamente beneficiosos. Estas teorías no son mías, desafortunadamente, son de Adam Smith. Es posible y no es incompatible buscar el desarrollo individual y al mismo tiempo el desarrollo comunitario. Pero el desarrollo comunitario en tiempos de conflicto, en tiempos de adversidad, nunca se va a obtener buscando canalizaciones que sean agresivas, bélicas, canalizaciones que requieren la intervención de terceros, donde nosotros nos comportamos de tal manera que se nos quita el poder de buscar una resolución y de satisfacer nuestras necesidades de evolución simplemente porque hemos sido incapaces e incongruentes en este proceso. Entonces, los dejo con este pensamiento. ¿Qué es más importante a la hora de probar nuestra evolución como personas? Retener nuestro poder en una negociación y entonces buscar el diálogo elevado, responsable y maduro, o buscarnos y pretendernos animales todavía referentes de nuestros antepasados y entonces remitirnos a la violencia, muestra de que todavía vivimos en una sociedad que requiere a una policía, a un juez y a un sistema carcelario, porque nosotros no somos capaces de buscar nuestras propias diferencias. Esto quiero que sea la base del ejercicio que vamos a desarrollar ahora. Y es un poco más complejo que el que hemos estado haciendo ahora, pero es importante de que ustedes piensen filosóficamente y piensen de fondo qué es lo que nosotros buscamos cuando nosotros estamos comunicándonos en tiempos de guerra, en tiempos de discordia, en tiempos de desentendimiento. Así que los dejo con esa idea hasta la próxima. Gracias.